Vamos a meternos de lleno en uno de los conflictos, la verdad, más decisivos y brutales de toda la historia de España. Y ojo, porque no fue solo una guerra contra un invasor, fue mucho más. Fue, digamos, el crisol donde se forjó la España moderna. Un levantamiento de todo un pueblo que se atrevió a desafiar al ejército más poderoso de la época, el de Napoleón Bonaparte. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La que va a guiar todo esto. ¿Cómo es posible que una nación que parecía estar al borde del colapso, de repente se levantase y, después de 6 años de sangre y fuego, consiguiera expulsar a la que era la invencible Grande Armée? Pues la respuesta, como es de imaginar, no es nada sencilla. Y nos va a revelar mucho no solo de la tenacidad del pueblo español, sino también de las propias grietas que tenía ese gigante napoleónico. Para entenderlo bien, vamos a seguir una ruta bastante clara. Primero, veremos la chispa que lo encendió todo. Luego, las divisiones internas, que hicieron que esta guerra fuera algo mucho más complejo. Después, pasaremos a las fases del conflicto. Veremos las tácticas tan particulares de esta lucha. Y para terminar, analizaremos su legado, que fue enorme y duradero. Venga, pues vamos al lío. Pues todo empezó en un lugar y en un día muy concretos. Un día que, desde luego, cambiaría la historia de España para siempre. El 2 de mayo de 1808. Hay que imaginarse la escena. El pueblo de Madrid, ya harto de la ocupación francesa, escucha el rumor de que se llevan por la fuerza al último miembro de la familia real que quedaba allí, el infante Francisco de Paula. Y la gente estalla. Es una insurrección totalmente espontánea, casi desesperada, y aunque fue aplastada con una brutalidad tremenda, la que Goya inmortalizó en sus fusilamientos, la noticia de esa masacre corrió como la pólvora por todo el país. Y lo que era resistencia se convirtió en una guerra total. De repente, el ejército francés se encontró con un enemigo que no se esperaba para nada, la nación entera en arma. Pero ojo, esto es clave. Es crucial entender que esto no fue solo una guerra de España contra Francia, no. Fue en muchos sentidos una especie de guerra civil. El conflicto sacó a la luz una fractura ideológica profundísima que existía en el corazón del país. Y aquí se ve muy bien esa división. Por un lado estaban los llamados afrancesados. Y cuidado, no hay que pensar que eran simples traidores, ¿eh? Muchos de ellos eran ilustrados, gente que veía en la monarquía de José Bonaparte y en las reformas que traía, como el Estatuto de Bayona, pues la única oportunidad de modernizar un país que estaba anclado en el antiguo régimen. Y en el otro lado, el bando patriota. Todos unidos por una cosa, echar al invasor. Pero como vamos a ver ahora, esa unidad era más frágil de lo que parecía. Y es que esto muestra perfectamente lo complicado que era el bando patriota, porque dentro de ese mismo saco convivían grupos que no tenían nada que ver. Por un lado, los liberales, que era una minoría pero muy influyente. Ellos soñaban con aprovechar la guerra para crear una constitución y acabar con el absolutismo. Por otro, los absolutistas, que eran buena parte del clero y la nobleza, que querían la vuelta de su rey, el deseado, Fernando VII, y mantener sus privilegios de siempre. Y luego estaba la inmensa mayoría de la población que luchaba por algo mucho más básico, defender su tierra, su religión y sus costumbres de un invasor. Venga, vamos ahora a la cronología pura y dura de la guerra. Para entender bien cómo fue, lo mejor es dividirla en 3 fases muy claras, que marcaron los altibajos de la lucha. Aquí tenemos, digamos, el esqueleto del conflicto. Primero, un año inicial, 1808, de euforia, con éxitos que nadie se esperaba. Luego, un periodo largo y oscuro de dominio francés, donde la resistencia tuvo que reinventarse. Y finalmente, la última fase, donde, aprovechando que Napoleón estaba aliado en otros sitios, las fuerzas aliadas dieron el golpe definitivo. Es que el año 1808 fue increíble. Contra todo pronóstico, la gente se empezó a organizar en juntas locales, luego provinciales, y en julio, en Bailén, pasó algo impensable. El ejército del general Castaños consiguió la rendición de un ejército francés entero, el del general Dupont. Fue la primera vez en la historia que las águilas imperiales de Napoleón eran derrotadas en campo abierto. El impacto en toda Europa fue brutal. José Bonaparte tuvo que salir pitando de Madrid y se creó la Junta Suprema Central para intentar coordinar toda la resistencia. Claro, la derrota de Bailén enfureció a Napoleón. Así que a finales de 1808, ¿qué hizo? Entró él personalmente en España al frente de su mejor ejército, la Gran Armée. Más de 250.000 soldados. Y claro, barrió la resistencia, recuperó Madrid en diciembre y volvió a poner a su hermano en el trono. Durante casi 3 años, el dominio francés fue prácticamente total. Las ciudades caían una tras otra, el ejército español era derrotado, así que la guerra tuvo que cambiar. La resistencia se transformó en otra cosa, en una lucha de desgaste. Fue el momento en que nació la guerrilla. Y entonces, en 1812, todo cambió.
Napoleón cometió el que seguramente fue su mayor error, invadir Rusia, y eso le obligó a sacar a sus mejores tropas de España. ¿Y qué pasó? Que esa fue la oportunidad que el ejército anglo-español, con el duque de Wellington al mando, estaba esperando. La victoria clave llegó en los Arapiles, en julio de 1812. Eso cambió el rumbo de la guerra por completo. La estocada final fue en la batalla de Vitoria, ya en 1813. La derrota francesa fue tan absoluta que el rey José I tuvo que irse de España para no volver. Pero bueno, más allá de las grandes batallas, lo que de verdad hizo única a esta guerra fue la forma de luchar. No se combatía solo en los campos de batalla, se combatía en cada camino, en cada pueblo, detrás de cada muralla. Aquí nace un concepto que de hecho España exportaría al mundo entero: la guerrilla. Y esto no era un ejército formal para nada. Eran pequeñas partidas de gente normal, campesinos, curas, artesanos, gente que se conocía el terreno como la palma de su mano. Su objetivo no era la gran batalla, sino desgastar al enemigo poco a poco, una sangría constante, emboscadas, ataques a convoyes de suministros, interceptar los mensajes. Básicamente convirtieron el país en un infierno para los franceses, que sobre el papel ocupaban el territorio, pero en la práctica no lo controlaban en absoluto. Y claro, esta lucha tuvo sus propios héroes, líderes con un carisma increíble, que se convirtieron en auténticas leyendas. Seguro que suenan nombres como Espócimina en Navarra, Juan Martín Díaz, más conocido como el Empecinado, en Castilla, o el cura Merino. Ellos fueron la cara visible de esa resistencia popular, tan tenaz y tan despiadada, que volvió locos a los generales de Napoleón. Y la otra cara de esta guerra total fueron los sitios, los asedios a las ciudades. Ciudades enteras, con la gente de la calle adentro, se negaron a rendirse. Los casos de Zaragoza, con el general Palafox y figuras como Agustina de Aragón, o el de Gerona, con Álvarez de Castro, son tremendos. Resistieron meses de bombardeos, de asaltos, de hambre, y aunque al final cayeron, su sacrificio fue importantísimo. ¿Por qué? Porque inmovilizaron a miles y miles de soldados franceses durante meses, dando un tiempo vital al resto de la resistencia, y sobre todo, se convirtieron en un símbolo de lucha para todo el país. La guerra terminó, sí, pero sus cicatrices y sus consecuencias iban a definir por completo el siguiente siglo de la historia de España. Vamos a ver cuál fue ese legado. Y empezamos por lo más duro: el coste humano. Se calcula que murieron alrededor de 500.000 de personas en solo 6 años. Para ponerlo en perspectiva, era una auténtica catástrofe demográfica para un país que en ese momento apenas superaba los 10 millones de habitantes. Un trauma colectivo de una escala que hoy nos cuesta hasta imaginar. Y las consecuencias fueron enormes, en todos los ámbitos. En lo político, fijaos, en plena guerra en Cádiz, nace el liberalismo español con la Constitución de 1812, la famosa PEPA. Fue el primer intento de crear una nación de ciudadanos, no de súbditos. En lo económico, pues el país quedó literalmente destrozado. En lo militar, el ejército cogió la costumbre de meterse en política, una tendencia peligrosísima que duraría todo el siglo XIX. Y al otro lado del charco, en América, el vacío de poder fue la chispa que encendió la mecha de la independencia. La guerra fue, en definitiva, el principio del fin del Imperio español. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos del legado cultural. Nadie, absolutamente nadie, capturó el horror, pero también la humanidad de esta guerra como Francisco de Goya. Su serie de grabados, Los desastres de la guerra, es que no es solo arte, es un testimonio brutal y universal del sufrimiento que provoca una guerra, un grito contra la barbarie que sigue resonando hoy en día. Oficialmente, la guerra termina a finales de 1813. Napoleón, ya derrotado en Rusia y preparándose para defender Francia, firmó en diciembre el Tratado de Valencey. Y en ese tratado, ¿qué hacía? Pues liberaba a Fernando VII y lo reconocía como rey de España. Y con eso se ponía fin a 6 larguísimos años de ocupación y de guerra. Y así llegamos al final, y lo hacemos con una pregunta, una reflexión. ¿Esta guerra devastó el país? Sí, pero también es cierto que despertó la idea de nación como un proyecto de todos. Vio nacer el liberalismo y marcó el fin de una era. Entonces, la pregunta es, a pesar de todo el horror, ¿se puede decir que la España contemporánea, con sus luces y sus sombras, nació realmente ahí, en esas trincheras y en las Cortes de Cádiz? Es un debate que, en el fondo, sigue abierto.